Tiene la palabra, don Mauricio. Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Muy agradecidos con la invitación que se le cursara a la Fundación Privacidad de Datos para referirse a este proyecto. Comenzar indicando que Privat es una ONG que trabaja activamente en la defensa de los derechos de privacidad, vida privada y protección de datos de los habitantes. Uno de los aspectos principales de estos derechos es precisamente garantizar que estos datos personales se encuentran adecuadamente protegidos y que el ciudadano no tiene afectación en estos derechos producto de ataques de cibercriminales. Quisiera comenzar indicando también que si en 50 años algún historiador se interesara por entender en qué consistieron los ataques que durante abril y junio del año pasado sufrieron más de 30 instituciones, porque no fue una institución, como se dijo en la intervención anterior. Yo creo que sería muy complejo para ese historiador tratar de entender qué fue lo que pasó, sobre todo porque pese a que ha sido la mayor afrenta a la seguridad y a la integridad de Costa Rica en el presente siglo, nadie lo investigó, curiosamente. No lo hizo el Poder Judicial, no lo hizo la Asamblea Legislativa, que generalmente investiga cosas que creo yo son en algunos supuestos de menor calado. No lo hizo nadie, nadie lo investigó. Pareciera que se ha entendido que lo ocurrido fue algo así como un acto de Dios o un asunto de fuerza mayor contra el que no podíamos hacer nada. A este punto no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos cuáles datos fueron sustraídos, no sabemos si nos hemos recuperado, no sabemos tampoco cuánto ha costado la recuperación. Lo que es peor, no se sentaron responsabilidades locales, no se sabe quién ignoró las alertas, no se sabe dónde estaban los responsables de esas alertas, no se sabe cuál era la cadena de mando. Esto es especialmente curioso cuando incluso el presidente de la República habló de que en el país habían colaboradores del grupo criminal que nos atacó. Todas estas preguntas no solo no tienen respuestas, sino que ni siquiera se formularon. Ha resultado sencillo excusarse en la seguridad nacional, no solo para no responder, sino tampoco para preguntar. Dicho lo anterior, si estas responsabilidades no se investigaron o no se sentaron, lo cierto es que consideramos que el país necesita con urgencia hacer algo en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. Y decimos hacer algo porque en nuestro criterio no hay una base de la cual partir. Los ciberataques nos tomaron desarmados, desprevenidos y desarticulados. Creemos que la solución no es salir a conseguir antivirus regalados, tomar funcionarios prestados de otras instituciones, ni montar un call center atendido por estudiantes. Ese camino para construir herramientas que le permitan al país protegerse comienza precisamente por el diseño de un andamiaje institucional, una gobernanza de la ciberseguridad del país. Por algún motivo, la ciberseguridad de este país terminó por decreto. Eso es importante porque cuando se hable de traslapes, yo creo que hay que tener claro que un traslape sería cuando una ley traslapa con otra ley, no cuando una ley traslapa con un decreto. Eso no es un traslape. La ley está por encima de los decretos, ¿no? Me parece que eso es importante tenerlo claro. Por algún motivo, por un decreto, la ciberseguridad terminó siendo asignada al MISID, que no tiene dentro de sus competencias legales la ciberseguridad del país. Eh, el MISID es la cenicienta del Estado, es el ministerio más pequeño, el más débil de todos, tiene un presupuesto de 10 millones de dólares, del cual ejecuta la mitad en el mejor de los casos, ¿no? Y adicionalmente, en el poco más de un año se le han atribuido responsabilidades respecto de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que el MISID no ha implementado todavía y no ha ni siquiera dictado un reglamento al respecto. La promotora de innovación e investigación, la Agencia Espacial, e incluso se discute ya entrando a plenario el atribuirle también la rectoría en materia de la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, nosotros creemos que este proyecto de ciberseguridad es un adecuado punto de partida para tomar decisiones que el país necesita en la materia. De algunas de las reacciones que se han suscitado respecto al proyecto, de las opiniones que se han recibido y que se han externado ante esta comisión, pareciera que hay una visión en donde, primero, no se quiere que haya un rector en la materia; segundo, no se quiere que ese rector tenga competencias robustas; tercero, nadie quiere pagar la ciberseguridad que necesitamos;
4, se teme más al rector en la materia que a los propios cibercriminales. Y 5, se quiere que la ciberseguridad se quede en el ciber, porque la parte de seguridad, por algún motivo, pareciera que se considera que no es democrática. Para una ley con esas características, una ley que no tenga un vector y que ese vector no tenga dientes, realmente no necesitamos una ley de ciberseguridad. Para esa visión del tema ya existe el MISIT. Realmente pareciera que no sería necesario una ley diluida y una ley light en materia de ciberseguridad porque no es lo que el país necesita. Me voy a centrar básicamente en un par de filminas porque el tiempo es muy escaso. Primero, indicando qué no es el proyecto. Primero, no es una estrategia o una política nacional de ciberseguridad. Eso ya el MISIT lo está culminando. Segundo, no es una ley penal o no es una ley de delitos informáticos. No tiene nada que ver con esos temas. Tercero, no es un decálogo de mejores prácticas. Cuarto, no es un estándar ni un plan de gestión de riesgos de ciberseguridad. Y quinto, no es un reglamento. Es decir, hay una serie de comentarios y de criterios que pareciera que quieren tener una ley reglamentista y que entre una serie de detalles que en nuestro criterio realmente no son necesarios al nivel de una ley, sino que tienen que estar previstos en un reglamento que será indispensable para una ley de estas características. ¿Qué es lo que abarca el proyecto? Dos cosas, básicamente. Primero, algo esencial, que es que se identifique qué es una infraestructura crítica de información. Eso no existe hoy día en este país. Es decir, ahí están los elementos y el procedimiento para que se determine qué es una infraestructura crítica del país y que se le pueda dar la protección adecuada independientemente de que esa infraestructura crítica esté siendo administrada por el Estado o sus instituciones o que esté en manos de empresas privadas. Por ejemplo, el aeropuerto, los puertos que están concesionados, eso es una infraestructura crítica. Es decir, tienen que haber criterios para que el Estado pueda, cuando menos, ser informado de que esas infraestructuras críticas están siendo atacadas. Hoy día eso no existe. Hoy día si hackean el aeropuerto o si hackean los puertos, no hay ninguna obligación de que ni siquiera se le reporte a nadie esto. Esto es esencial, es decir, si no se abarca y si no se determina qué es una infraestructura crítica de la información, no vamos a avanzar en nada o en realmente muy poco. Y lo otro que abarca también es algo que es impresionante, que no exista, que es cuáles son los estándares mínimos de seguridad de la información que tiene que haber en la administración pública. Esto es el bonus track del proyecto, por decirlo así. Efectivamente, no tiene que ver específicamente con ciberseguridad, tiene que ver con la prima hermana, que es la seguridad de la información. Pero es esencial, porque lo único que existe hoy día es un documento del MISIT que es media página de decálogo de buenas intenciones. No hay un instrumento jurídico que diga cómo y qué tienen que hacer las instituciones para proteger la seguridad de la información. Esto me parece a mí que resulta también algo esencial. Mitos, que es una agencia superpoderosa. No sé qué significa que sea una agencia superpoderosa. Lo cierto es que no es una agencia que le pase por encima a otras instituciones o que no exista una coordinación institucional, como voy a indicar ahora. Que la ley es un peligro para los derechos humanos. Es curioso escuchar al director de gobernanza digital del gobierno del PAC que creó la UPAT amenazando o alertando con que aquí se está creando una nueva UPAT. Es curioso también escuchar a personas que pasaron 10 años en el sector público, en el MISIT, a cargo de estos temas, y no hicieron nada diciendo qué es lo que se tiene que hacer ahora, ¿no? Es como que si hubiera contratado una empresa de seguridad para que cuidara una casa y se roban hasta los inodoros y resulta que luego esa empresa de seguridad critica a la nueva empresa de seguridad que quiere hacer lo que no hicieron ellos, ¿no? Eso a mí me parece impresionante y creo que habría que tomarse las cosas de quién viene. Luego también que la agencia tiene potestad
para investigar delitos e invade competencias del Poder Judicial. Eso es absolutamente falso. Es decir, la agencia tiene unas competencias y tiene unas potestades para poder incluso sancionar dentro del marco de su competencia, que ahora lo voy a abordar, algunos supuestos relacionados específicamente con el tema de ciberseguridad. Que la agencia invade competencias de la DIS no tiene ningún sentido. La agencia sería un órgano desconcentrado y las funciones de las unidades del SOC deben ser especificadas en la ley. Eso es una ley reglamentista, y que el proyecto no respeta las potestades de las instituciones de establecer su nivel de riesgo. Este es el modelo que tiene el proyecto, es decir, unas autoridades de control, una agencia de ciberseguridad, reguladores sectoriales y la Contraloría General de la República por medio de las auditorías internas. La agencia de ciberseguridad lo que tiene es la rectoría y una coordinación nacional. Es un coordinador nacional en la materia mediante un concepto que es la unidad de acción estatal. Es el supervisor de las infraestructuras críticas de la información del gobierno central, nada más. No es el supervisor del Poder Judicial, ni de las autónomas, ni de la Universidad de Costa Rica, ni de las municipalidades. Tiene potestades de coordinación sobre esas instituciones descentralizadas, que ejecuta por medio, además, de reguladores sectoriales. Se prevé, entonces, que cada sector regulado tenga un regulador sectorial en materia de ciberseguridad. Entonces, ahí está la CONACYT, su GESE, sería el vector sobre bancos privados y públicos, INS, aseguradoras privadas, ARECEP sobre el ICE, JASEC, RECOPE, generadores privados, SUTEL sobre los operadores de telecomunicaciones y la Contraloría sobre las autónomas, no sujetas a un regulador sectorial, es decir, Hacienda Pública y Control Interno. Entonces, ahí también sobre las autónomas, la caja y las municipalidades. Entonces, esa agencia superpoderosa, como ven, en realidad no es tal. El proyecto no dice eso. Es que es muy difícil referirse o rebatir cosas que el proyecto no dice. Lo cierto del caso es que esa coordinación, ese rol de coordinación, lo tiene la agencia utilizando además el modelo de reguladores sectoriales y la Contraloría General de la República. Y además hay un modelo de control judicial en donde la Contraloría, si hay algún tipo de incumplimiento o si es necesario en el marco de una investigación acceder a algún tipo de información o lo que sea, la Contraloría puede entonces demandar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones o al Poder Legislativo. Y la Procuraduría a la caja, a las municipalidades y a las universidades. Es decir, no es que la agencia tenga potestades directas para llegar y entrar a la caja y sacar información o entrar al Poder Judicial y tomar información. Lo que existe es una posibilidad de que exista un control judicial con respecto a las actuaciones de la administración. También nada más como referencia, tenemos ahí un listado de todas las agencias de ciberseguridad alrededor del mundo. Es algo absolutamente frecuente y absolutamente normal, no solamente en potencias mundiales sobre la materia como Estados Unidos, Alemania, Francia, Colombia tiene su agencia también o está creando su agencia, su Dirección Nacional de Seguridad Digital, Chile, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, México, la Agencia Nacional de Ciberseguridad también en proceso, Israel, República Dominicana, Singapur. Es decir, es un modelo que existe no solamente en países desarrollados, sino en países en vías de desarrollo. Nosotros enviamos un criterio de 46 páginas que está agregado al expediente, en donde hicimos una serie de observaciones y recomendaciones, pero dentro de los cambios sugeridos es que nosotros consideramos que lo ideal sería que la ciberseguridad se vea como lo que es un asunto de seguridad nacional, que por ende se le dé al ministerio que tiene los recursos más adecuados y la visión más adecuada, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Pero si se queda en el MISIT, pues que se quede en el MISIT. Lo importante es que las competencias existan y estén asignadas a quien corresponda. Aclarar algunos alcances de las potestades de investigación, corregir errores de redacción, el tema de lo de la financiación. Yo creo que habría que partir de algo. O sea, Costa Rica optó por un modelo de desarrollo económico que fomenta la inversión extranjera. Es decir, el país está enfocado en exportadores y en empresas que operan en zona franca, en servicios, que son además empresas que tienen una base digital importantísima. Es decir, estas empresas son
parte de las que se verían directamente afectadas o se ven directamente afectadas cuando el país lo paraliza un ataque de esta naturaleza. Don Mauricio, Sí. se venció el tiempo, no obstante, por lo importante del tema, yo con la consideración de los compañeros y compañeras voy a extender el tiempo. Hoy tenemos una ventaja adicional que la sesión de plenario se suspendió por otra actividad, pero creo que eso nos permite tener una flexibilidad. Si están de acuerdo los compañeros, compañeras. Ah, sí, sí. Terminemos con tu exposición para que Un minuto, don, sí, nada don más. Esteban también tenga su espacio. Lo que les decía es que creo que sería interesante no solamente tomar el criterio del sector de la ciberseguridad, por ejemplo, el clúster de ciberseguridad que ya existe, es un player importante en esta discusión, y creo que habría que ver la posibilidad de que muchos de los recursos que ya recaba Procomer, que le pagan los exportadores de las empresas de zona franca, se puedan destinar también para estos efectos, porque son interesados directos en que la ciberseguridad del país sea de nivel mundial. No estoy diciendo crear un impuesto a estas empresas, estoy diciendo que de lo que ya pagan, Procomer destine un porcentaje para estos fines. Muchas gracias. Hicieron un barrido bastante rápido sobre las recomendaciones que ustedes harían puntualmente a este proyecto de ley específico de ciberseguridad. Gracias. Sí, doña Katia, en efecto, esta comisión tiene en sus manos la agenda digital del país más ambiciosa en la historia del país, no solo el proyecto de ley de protección de datos, este proyecto y el proyecto de gobernanza, y también la reforma a la Constitución que está en el plenario para incluir a la protección de datos. Es decir, en esta Asamblea Legislativa se puede reformar completamente y estructurar un modelo de tecnología muy interesante para el país. Yo creo que en especial el proyecto de protección de datos personales es un proyecto que debería ir de la mano con este proyecto que estamos hablando ahora de ciberseguridad. Aquí hay un tema que también se ha utilizado, que es que hay traslapes con la PRODAV y que hay incompatibilidades entre ambas leyes. Créame que le puedo garantizar que eso no es así. Yo participé en ambos proyectos y más bien tratamos de hacerlos absoluta y completamente compatibles. Esteban, que es experto en incidentes cibernéticos, podrá ratificarlo, pero generalmente cuando hay un incidente de ciberseguridad, la información que se comparte es sobre el incidente, no se comparten datos personales. No se comparten los datos que se robaron, no se comparten, lo que se hace es simplemente decir, tuvo un incidente en esta fecha con estas características, etcétera, etcétera. Y hay un artículo específico en el proyecto que habla de protección de datos personales. Es decir, no hay ningún tipo de traslape de competencias tampoco. Es decir, la Agencia de Protección de Datos lo que hace es proteger al ciudadano con respecto al tratamiento de sus datos por parte de terceros que pueden ser el Estado o instituciones privadas. La Agencia Nacional de Privacidad lo que hace es simplemente administrar la privacidad del país y regular a los regulados, que son básicamente la Administración Central y los operadores de infraestructuras críticas de información con esa visión coordinada. Yo no siento que haya ningún tipo de vinculación ni punto de contacto con el proyecto de gobernanza de los, del comercio electrónico, de los servicios digitales. Me parece que eso es un enano de otro cuento y me parece que no, o sea, yo no veo que haya ninguna incompatibilidad, pero sí instar a que el proyecto de protección de datos que ya fue dictaminado en esta comisión y también ojalá se pueda aprobar pronto, porque va a ser necesario entonces también comenzar a reestructurar, como el proyecto lo propone, la Agencia de Protección de Datos Personales para dejar atrás la PRODAV, que es de muy mala memoria. De mi parte, don Mauricio y don Esteban, muchas gracias. Espero que nos compartan esto que vimos aquí en la presentación. Es muy importante que nos lo hagan llegar. Y les voy a dar un minuto a cada uno para hacer un cierre de sus exposiciones. Gracias, diputado. A la lista que hice antes de proyectos esenciales que tiene esta comisión le sumaría además el de criptoactivos, que es un tema esencial para
para el país también. A manera de conclusión, yo lo que le podría decir es que a veces pareciera que el enemigo está dentro. Lo que le pasó a Costa Rica el año pasado, estos ataques que sufrimos, creo yo que tal vez nos pudieron haber tomado absolutamente desprevenidos. Pero yo creo que a partir de esos ataques, si esto vuelve a suceder, y créame que la posibilidad de que vuelva a suceder es muy alta, yo creo que ya estaríamos en presencia ya no de un país desprevenido, sino estaríamos en presencia de negligencia y de incumplimiento de deberes. A mí me parece muy bien que la Asamblea Legislativa esté analizando este tema. Sería muy importante que el Poder Ejecutivo también se mojara con este tema, ¿no? Primero, convocando el proyecto en los periodos de extraordinarias, que no se hizo, y segundo, además, las rectorías del Poder Ejecutivo. Y aquí es necesario que el Poder Ejecutivo asuma un liderazgo también en el tema a futuro. Ojalá que lo que usted dice, que se pueda consensuar ese texto, pueda suceder pronto, porque realmente creo que es una prioridad del país. Gracias.